¿cómo están? Yo soy Zombie y este es mi canal. Y hoy para ustedes, en Autopsia de un Crimen, les traigo el caso de la hermana Margaret Ann Paul, una monja que fue asesinada en el recinto donde ella trabajaba tanto, la iglesia. Esto podrá haber hecho que Dios se enojara. Este es su video, comencemos. ¿Quién era la hermana Margaret Ann Paul? Esta mujer, no hay mucha información de ella antes de su homicidio, bueno, asesinato más bien. Así que lo que más o menos vi en un documental que se hizo respecto a este tema es que ella era una enfermera devota, una gran creyente y que había seguido sus votos hasta que llegó a ser religiosa. También se dedicaba a cuidar enfermos y enfermos terminales en el Hospital de la Misericordia de Toledo, Ohio, una comunidad que por más he de decir que es demasiado católica. La hermana nació en 1908 y murió en 1980. Santo de aquel 5 de abril de 1980 se encontró el cadáver de la hermana Margaret con 31 puñaladas. 9 de estas fueron dadas en el torso de tal forma que parecía que era una cruz invertida. También el cadáver fue encontrado con el hábito levantado por arriba de los pechos y la faja que usaba esta hermana abajo del hábito estaba en los tobillos. Las piernas estaban puestas de forma sugerente, indicando que tal vez había existido agresión sexual en su contra. Antes de que llegaran los policías hasta aquel recinto, algunas de las monjas trataron de tapar el cuerpo sin tocar la escena del crimen para que ésta no fuera humillada públicamente y no se hablara mal de la hermana. Posteriormente de haber levantado pues todas las pruebas, haber hecho las respectivas investigaciones, porque realmente 4 días para entregar un cuerpo, ya haber realizado esto se me hace muy poco tiempo a mi parecer, más cuando es evidente que es un homicidio y en el caso de la hermana se pensaba que había sido un asesinato ritual. Se entrega el cadáver y se lleva a cabo la misa para pues darle el adiós a esta querida monja de la comunidad. El padre que de hecho lleva a cabo esta misa que les digo, el padre Gerald Robinson, había tenido unos conflictos previos con la hermana. Y esto había sido porque en el Viernes Santo el padre no había querido dar la misa completa, sino que la hizo abreviada. Y habían discutido previamente al homicidio de esta. Esto obviamente vuelve a este padre un principal sospechoso en la muerte de la hermana. Pero aquí les viene un dato curioso y un tanto paranormal. Se dice que cuando estaban realizando aquella misa para despedirse de la hermana, y que de hecho estaba siendo impartida por el padre Gerald, comenzó una tormenta en aquel lugar tan grande y tan turbulenta que hizo que toda la iglesia temblara. Se abrieron las puertas de par en par, había demasiado viento. Los cristales de las ventanas retumbaban y parecía que se iban a romper, además de que el techo de la misma iglesia parecía que iba a salir volando. Parecía que Dios se había enojado porque había muerto la hermana Margaret, y todos en la comunidad lo sabían, y imploraban a Dios que lo único que pudiera pasar fuera que esta persona se entregara o que apareciera, y que así la rabia de él se calmara. Como les mencioné, existieron 2 sospechosos de la muerte de la hermana. Un padre que tenía por nombre Saiteki y el otro era exactamente el padre que había dado pues la misa de la hermana, el hermano Gerald Robinson. El primero era sospechoso porque era un hombre alto, corpulento y tenía las manos grandes. Cuando se hicieron las averiguaciones se pensaba que de hecho quien había llevado a cabo el crimen había sido un hombre con demasiada fuerza, además de que posiblemente la hermana lo conocía y por eso no puso tanta resistencia. Pero las uñas de esta sí se habían encontrado signos de que se había defendido y había rasguñado a su atacante. Esto es importante porque ya es pues
digamos que más adelante van a saber por qué es importante este dato. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba contando. El otro, efectivamente, pues era Gerald Robinson, quien había estado aquella mañana pues en la iglesia y tenía un horario demasiado fijo. Siempre se paraba a las 7:30 de la mañana y hacía lo mismo todos los días. Pero aquel día misteriosamente decidió que como no iba a dar misa de gallo, se iba a quedar dormido. La misa de gallo, para los que no son católicos, son aquellas misas que suelen hacerse a eso de las 6 de la mañana, 6:30, y son las primeras misas del día, pero los sábados santos no se llevan a cabo. Y bueno, volviendo a esto, se cree que obviamente pues este padre tenía algo que ver porque varias personas lo habían escuchado corriendo por su pasillo, también lo señalaban y decían que él había estado ahí en el acto. Y también este hombre nos ayudó tanto en el hecho de que cuando se le estaban haciendo los interrogatorios se contradijo en varias ocasiones, y en una de ellas dio una versión que no tenía lógica. De hecho se retractó inmediatamente. Había dicho que sí, efectivamente algún hombre de la congregación se había ido con él a confesar y le había dicho que pues que él era el asesino, pero poco tiempo después se retractó de esto porque obviamente era mentira. Cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, él dijo que porque quería que los policías dejaran de interrogarlo y que sentía que lo estaban acosando. Por esta razón había decidido retractarse de dicha pues prueba. Aún así, el padre en todo momento siempre estuvo como, digamos que dispuesto a dar sus declaraciones. Dejó que entraran a su dormitorio y lo revisaran. Se puso al tanto para la prueba de polígrafo y demás pues cuestiones. En la prueba de polígrafo el padre dio pues resultados negativos, realmente no la pasó. También se encontró un abrecartas en su poder que tenía una mancha sospechosa y al parecer cuadraba perfectamente con el arma con el que había sido pues asesinada la hermana Margaret. En el segundo interrogatorio que se le realiza a este padre, ya después de tener pues todas estas pruebas y la prueba del polígrafo, ya la congregación manda a un abogado para que lo ayude, y este abogado para totalmente pues este interrogatorio, y en ese momento se queda parado el caso totalmente. No se sabe quién es, no se tienen más sospechosos. A todo esto también un dato curioso. El otro sacerdote, el padre Sonntag, tenía una colección pequeña de como espadas, de hechas de madera. Y esto también era como algo, un detalle que podría decir que no había sido el padre Robinson, sino el otro padre. Pero el padre Sonntag sí tenía pues una coartada, ya que él se encontraba desayunando con las monjas en el momento en que el asesinato fue llevado a cabo. Ahora bien, amigos, 2 décadas después se vuelve a abrir este caso. Y esta vez se abre porque comienzan a llegar diversas cartas a la comisaría de Toledo, donde se habla de violaciones ritual, de varios rituales, y se ve que uno de los nombres muy fuertes en estas cartas es de hecho de Gerald Robinson. Por lo tanto, se reabre el caso y se vuelve a hacer diversas y diferentes pruebas en todo lo que ya se había recolectado de hace 20 años. Aquí hay un parteaguas. La defensa dice que estas pruebas ya habían sido manipuladas y posiblemente ya habían sido viciadas con el paso del tiempo, la forma en la que se recabaron, en la forma en que posiblemente las monjas pues las manipularon, y de que obviamente era un lugar donde varias personas como el padre Gerald se encontraba en un momento donde todos podían estar en el mismo lugar y por ende estarían ahí las huellas o ciertas cosas del padre en este punto. Cuando la fiscalía volvió a tomar estas huellas, trató de ir con un personaje, un perito especialista en manchas, y este perito se dio cuenta de que justamente el abrecartas que tenía el padre, que era como muy detallado, muy específico, era la marca que tenía el lienzo que había tenido la hermana encima cuando fue asesinada, y que diversas picaduras que tenía este lienzo habían sido con
esta arma punzocortante. Todo esto hizo que llevaran al padre otra vez a juicio y el 23 de abril de 2004 el padre fue sentenciado. Fue ya llevado pues ante la ley y hasta un fiscal, de hecho el fiscal dijo, Robinson infligió las heridas de puñal en la forma de una cruz invertida. Marcó la frente de la hermana con su propia sangre, en una versión macabra del bautismo, y le quitó la ropa para humillarla y mofarse de ella, rebajándola así delante de los ojos de los demás y de Dios. En abril de 2006 este hombre es sentenciado y realmente él nunca acepta pues este crimen, siempre lo estuvo apelando durante toda su vida y todo el tiempo que estuvo en la cárcel apeló, porque tiene también algo curioso. ¿Se acuerdan que les hablé de que en las uñas de Margaret se encontraba pues muestras de ADN? Sí, efectivamente eran muestras de ADN y se sabía que era de un hombre, pero nunca se supo que habían sido de Gerard. Y de hecho no había pruebas fehacientes, reales, de que era Gerard el que había asesinado a la hermana Margaret. Es el único caso que hasta el momento se sabe que el culpable fue sentenciado por falta de pruebas, porque el ADN nunca lo castigó. Pero también en la posesión de este hombre se encontró un libro de rituales satánicos donde se encontraba el mismo ritual que se había llevado en contra de la hermana, y esto lo ponía pues en duda si realmente era inocente o no. Y bueno, ya para el 4 de julio de 2014 fallece el padre Robinson en la cárcel después de un ataque al corazón, y como les digo, él en todo momento apeló pues la decisión del juez y siempre dijo que era inocente. El video del día de hoy, díganme qué les pareció, ustedes qué piensan, creen que sí haya sido él, que realmente nunca apareció su ADN porque sí tenía pues ahí pactos con el diablo, sino porque tendría pues estos libros en su poder. No lo sé, ¿ustedes qué opinan? Yo lo dejo a su criterio. Y bueno, hasta aquí el video. Si te gusta lo que viste, te invito a que veas lo demás que tengo por aquí para que veas si hay algo que pueda gustarte. Si no es así, muchísimas gracias por llegar a este punto. Yo soy Bicho Zombie, un besazo. Espero que todos se encuentren bien después del susto que nos llevamos hoy en la mañana aquí en Ciudad de México, después del temblorcillo que tuvimos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Un besazo, adiós.